Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. En esta preciosa hora quiero compartir la palabra de Dios y quiero hablarte acerca del primer amor. Y vamos a comenzar, vamos a irnos al libro de Apocalipsis o Revelación. En el capítulo 2, del versículo 2 en adelante, leemos la palabra de Dios. Y dice la palabra de las siguientes maneras: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar hablando acerca del primer amor. Como nos muestra la palabra de Dios aquí en este pasaje que acabamos de leer, la Escritura nos muestra de esta iglesia, de este mensaje a esta iglesia de la iglesia de Éfeso. Y vemos las características de esta iglesia. Una iglesia que trabajaba, una iglesia que probaba a los malos, que probaba a los que se decían llamar apóstol y no lo eran. Una iglesia que trabajaba por amor del nombre de Jesús. Una iglesia que había sufrido. Una iglesia con paciencia. Una iglesia, en pocas palabras, que lo tenía todo según la mentalidad humana, según la vista del hombre. Pero cuando Dios escudriña esta iglesia, Dios encuentra algo tremendo. Y eso algo tremendo que Dios encuentra era que esta iglesia había perdido su primer amor. Gloria a Jesús. Ahora, una iglesia que trabajaba para el Señor y que toda su vida se la había dedicado a Dios en el trabajo, de pronto en la predicación, de pronto en llevar la palabra de Dios, de pronto en la enseñanza, de pronto estar pendiente en la obra de los templos. Era una iglesia que a la vista de nosotros era una iglesia buena. Era una iglesia que no tenía fallas, por decirlo así. Gloria a Jesús. Pero el Señor va a lo profundo de esta iglesia. Y el Señor encuentra que esta iglesia había perdido el primer amor. Ahora vamos a ver qué es el primer amor. Vamos a ver cuál es ese primer amor. Cuando leemos la primera carta de Juan, gloria a Jesús, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria al Señor. Ahora, en Marcos nos dice algo. Marcos capítulo 12, versículo 29, dice la palabra de Dios: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gloria a Jesús. Mira lo que la palabra nos está enseñando en esta hora. Una iglesia que aparentemente lo tenía todo, no tenía fallas.
Pero Dios va a lo profundo de esta iglesia y encuentra un detalle. Y era que esta iglesia había perdido el primer amor. Esta iglesia había dejado de amar a su prójimo. Esta iglesia había dejado de amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente. Esta iglesia había dejado de amar a Dios, pero también había dejado de amar al prójimo. Gloria a Dios. Entonces, este es el mandamiento, dijo Juan. Este es el mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria a Jesús. Y el versículo 12 de la primera carta de Juan, del capítulo 3, versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gloria a Dios. Entonces, Dios vio en esta iglesia una iglesia que trabajaba, pero que había perdido su amor por el prójimo, que había perdido el amor por Dios. Gloria a Jesús. Porque este es el primer amor. Este es el primer amor. El primer amor es amar a Dios. El primer amor es amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer amor. Y esto es lo que hemos perdido. Esto es lo que se ha perdido dentro de las congregaciones. Gloria a Jesús. Hemos dejado de amar al hermano por cualquier cosa, por cualquier circunstancia. Hemos olvidado lo que es el amor, que el amor es sufrido. Pablo dijo: yo les mostraré un camino mejor. Pablo nos mostró lo que era realmente el amor. Gloria a Jesús. Entonces, la iglesia de Éfeso había dejado de amar a su prójimo, había dejado de amar a Dios. Es que cuando nosotros dejamos de amar al prójimo, dejamos de amar a Dios. Entonces, cuando tú amas a tu hermano, también amas a Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Seguimos leyendo aquí en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo, gloria a Jesús. En el versículo 7 dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aleluya, gloria al Señor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Jesús. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros, a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, escuche bien, y nosotros tenemos este mandamiento: del que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Jesús. Entonces, la iglesia de Éfeso, gloria al Señor,
una iglesia que predicaba, una iglesia que estaba moviéndose en la obra de Dios, una iglesia que estaba haciendo de pronto las cosas que Dios le parecen buenas, gloria al Señor, pero esta iglesia tenía este detalle. Este detalle era que la iglesia había dejado de amar al prójimo, había dejado de amar a las almas perdidas. Yo no sé por qué estaban predicando ellos, si estaban predicando a Cristo porque ya estaban acostumbrados a predicar tanto, o si estaban predicando por algunos por envidia, no sé. Dios lo sabe, aleluya, pero Dios llegó al corazón de esta iglesia. Llegó a ver las obras de esta iglesia y Dios encontró este detalle, que la iglesia estaba a falta de ese amor, de ese primer amor. Es que cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros realmente amamos a Dios con nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, amamos a nuestro hermano, amamos al prójimo. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Y este es el amor que Dios le reclama a esta iglesia, que había perdido el primer amor. Ahora, nosotros vemos una historia en la palabra de Dios. Quizás muchos la conocemos. Es la historia del hijo pródigo. Pero no me voy a basar en el hijo pródigo. Me voy a basar en el hermano de aquel joven que había tomado sus bienes y se había ido y se había gastado todo el dinero que su padre le había entregado. Gloria a Jesús. Pero hay algo tremendo aquí, que cuando el joven, el hijo pródigo, cuando regresa a casa, la palabra de Dios dice que su padre mandó a matar el becerro más gordo, mandó que le colocaran vestidos, mandó que le colocaran un anillo, gloria al Señor. Vemos esta acción del Padre, amén. Vemos esta acción del Padre, pero cuando nos vamos al hermano del hijo pródigo, vemos la actitud de este hombre, de cómo este hombre realmente se sentía que no amaba a su hermano. Gloria a Jesús. Porque apenas que este hombre llegó y vio que se enteró de lo que su padre había hecho con su hermano, este hombre fue y le reclamó a su padre: llevo tanto tiempo trabajándote, llevo tanto tiempo obedeciéndote en todo, llevo tanto tiempo, gloria a Jesús, haciendo lo que tú me digas, nunca te he desobedecido, nunca me he apartado de tu lado. Este joven comenzó a reclamarle todas las cosas que había hecho al padre. Gloria a Jesús. Pero algo que el padre le enseña a este joven era que había hecho eso porque él amaba también a su hijo. Gloria a Jesús. Entonces lo que el padre le estaba enseñando a este joven era que él también tenía que amar a su hermano que estaba perdido y que ahora había revivido, que ahora se había restaurado. Gloria a Jesús. Y ese es el amor que nos hace falta como iglesias. Gloria a Jesús, porque pensamos que el amor es una simple cosa. No. El amor va más allá y traspasa los límites. Hay que amar a nuestros hermanos, hay que amar al prójimo, hay que amarlos como amamos a Dios. Que si realmente nosotros amamos a Dios, así también tenemos que amar a nuestros prójimos. Gloria a Jesús. Y esta es una falla que Dios había encontrado. De cómo esta iglesia estaba como el hermano del hijo pródigo. Le había servido a su padre, le había obedecido a su padre, le había hecho muchas cosas a su padre. En todo le había servido. Pero cuando vemos la actitud de este hombre, vemos una actitud que realmente no amaba a su hermano. No lo amaba. No amaba a su hermano. Porque con esa actitud que este joven tomó de irle a reclamarle al padre, porque el padre había hecho con el hijo pródigo algo nuevo, gloria a Jesús, que no lo había hecho con él nunca jamás, que era matar el becerro más gordo. Gloria al Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba como este joven. Estaba trabajando duro para el Padre.
estaba trabajando duro para el Señor Jesucristo, tenía años de estar trabajándole. Pero cuando Dios se mueve en esta circunstancia, cuando Dios se mueve a rescatar a alguien, muchas veces, las iglesias, gloria a Jesús, no muestran ese amor hacia esa persona, hacia el perdido. No muestran amor hacia aquel que falló. No muestran amor hacia aquel, gloria a Jesús, que una vez le faltó a Dios. No muestran amor al prójimo. No muestran amor al prójimo. No son todas las iglesias, pero hay muchas congregaciones que no están mostrando el amor al prójimo. Gloria a Jesús. Porque se ha perdido este amor. Se ha perdido el primer amor. Hemos dejado de amar al hermano, al prójimo, pues también hemos dejado de amar a Dios. Y cuando esto ocurre, Dios da esta clase de mensaje. Gloria al Señor. Un mensaje que iba directamente a esta iglesia porque había perdido el primer amor. Una iglesia que trabajaba arduamente, fuertemente en la obra de Dios, pero que se había olvidado del amor hacia el prójimo, del amor hacia los enemigos, del amor hacia aquellos que cayeron, del amor hacia aquellos que el diablo una vez, gloria a Jesús, los tumbó, que hizo de ellos cuanto quiso. Gloria al Señor. Esta iglesia había perdido ese amor. Oye, cuánta compasión y misericordia hace falta en el pueblo de Dios. Cuánta misericordia hace falta de amar a nuestro prójimo. Vemos al prójimo teniendo necesidad y no le ayudamos. Vemos, gloria a Jesús, a nuestros hermanos teniendo necesidad y lo único que hacemos es orar por ellos. Esto realmente, la oración puede hacer algo, ¿no? Pero sería mejor ayudar a nuestro hermano si está pasando necesidad. Cuando nos vamos al principio de la iglesia de Jesucristo, en el libro de Hechos vamos a encontrar cuán amor tenían los hermanos, los apóstoles, por todas las almas, de cómo ellos se preocupaban por las vidas, por las almas, por los creyentes. Gloria a Jesús. Ellos veían pasar necesidad al hermano y lo ayudaban. Oye, esto hermano, se ha perdido, y cuando esto se pierde es porque la iglesia ha perdido el primer amor. Es porque ha dejado realmente de amar a Dios. Porque aunque digamos en nuestra propia opinión que amamos a Dios, que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pero si realmente aborrecemos a nuestro hermano, realmente no amamos a Dios. Realmente no amamos a Dios. Porque hay que amar a Dios, pero también hay que amar al prójimo. Estos dos mandamientos los dejó el Señor. Estos dos mandamientos están en la palabra de Dios. Usted se lee el Deuteronomio y lo va a encontrar. Usted se lee el libro de Levítico y ahí lo va a encontrar. De cómo Dios exhorta al pueblo, le da leyes, le da mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también de amar a su prójimo, de no hacerle mal a su prójimo, de no hacerle daño a su prójimo. Hay que amar al hermano, gloria a Jesús. Hay que amar al prójimo. Hay que amar al que está perdido. Hay que amar al que se está perdiendo en la droga. Hay que tener misericordia. Hay que tener misericordia. Que la gente hoy en día no tiene misericordia. Gente que dice que ama a Dios. No hay misericordia. Aleluya. No hay misericordia. Tenemos que tener misericordia. Porque estamos predicando a Cristo. Lo estamos predicando por envidia. Lo estamos predicando para que nos vean. Lo estamos predicando simplemente para hacernos famosos. Estamos predicando a Cristo por amor de las almas. Gloria a Jesús. ¿Por qué estamos predicando a Cristo? No nos movamos como esta iglesia. Gloria al Señor. Porque por un detalle podemos perder la salvación. El Señor mandó a esta iglesia que se arrepintiera antes de que el Señor viniera a ella. Gloria a Jesús. Antes de que el Señor viniera a juzgarla. Pues la palabra dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Hay que amar. Tenemos que amar. Tenemos que amar al prójimo. Si el prójimo está pasando necesidad, hay que ayudarlo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Si un alma necesita restauración y quiere venir donde ti, tú aprovecha
que Dios te ha puesto ahí para que alientes a esa alma, para que alientes a esa vida, para que arranques esa alma de las garras del enemigo. Gloria a Jesús. Hay que amar, hay que amar. Volvamos a amar a Dios con toda nuestra fuerza. Es que cuando nosotros amamos a Dios con nuestra fuerza, amamos a las almas. Oye, Dios amó al mundo, Dios amó a la humanidad y entregó a su Hijo Jesucristo por nuestras vidas. Ese es el amor que tiene que estar en nosotros. Ese es el amor que tiene que reflejarse en cada uno de nosotros. De amar a nuestros enemigos, de amar a nuestros semejantes, de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestros hermanos. Este es el primer amor que nosotros, cuando llegamos al Señor, fue lo primero que hicimos. De predicar a las almas por amor. Mire, y el Señor le manda a esta iglesia que vuelva a las primeras obras. ¿Y cuáles son las primeras obras? Mire, cuando una persona, yo he visto esto, gloria a Jesús, y lo vi también en mí. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo quería y me afanaba para que todo mundo buscara de Cristo. Y le predicaba las almas. Y le predicaba, aunque todavía lo hago, gloria a Dios. Y le predicaba las almas, le predicaba el perdido. Me metía en los montes a buscar a los drogadictos por allá. Convidaba a un hermano y le decía, hermano, vamos para allá. El hermano me decía, vamos. Y salíamos por las calles a predicarle a los drogadictos, a los hogares. Salíamos, gloria al Señor, a las calles a anunciar el evangelio. Queríamos ver a esas almas convertirse a Cristo. Entonces, mira, esta era la iglesia que estaba así. Al principio, entonces por eso Dios los manda que hagan las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras? De predicar el evangelio a las almas perdidas. De que amaran a las almas realmente, gloria al Señor. Porque es que todo en el evangelio, mira, hay muchas personas, mucha gente en el evangelio que después de un tiempo de haberse arrepentido y haber buscado la salvación y después de haber llegado a los pies de Cristo y amar a Dios, comenzaron a amar a las almas, comenzaron a amar a las almas, y esto se convirtió en una rutina. Gloria al Señor Jesucristo. Esto se convirtió en una rutina a tal punto de que ya predicaban el evangelio simplemente por predicarlo. Predicaban el evangelio simplemente para que la gente los viera. Gloria a Jesús. Y este no es el caso que nosotros tenemos que llegar. Así como nacimos en el Señor, así como fue nuestro nacimiento, así como fueron nuestras primeras obras, tienen que permanecer hasta este momento. Gloria a Jesús. No dejemos de predicar el evangelio por amor a las almas. Gloria al Señor. No dejemos de predicar el evangelio. Hay que amar, gloria a Jesús. Tenemos que amar a las almas. Tenemos que amarla. No dejemos de predicar este evangelio por amor a las almas. Hay que predicar el evangelio si realmente el primer amor está en nuestra vida. Si realmente el primer amor está en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Si realmente la fuerza que nos motiva a vivir, a sobrevivir en este mundo, es por las almas. Gloria a Jesús. Aleluya, mi alma adora a Dios. Amemos de corazón. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Hay que amar. Hay que amar. No dejemos de amar al hermano, porque si dejamos de amar al hermano, dejamos de amar a Dios. Gloria a Jesús. Porque muchos decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos. Lo aborrecemos. Y ese no es el caso. Tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, agarrémonos más de Cristo y busquemos más de Dios. Aquellos que han perdido este primer amor, vuelvan a ese primer amor. Amar a las almas de corazón, a rescatar al perdido. Ese es el primer amor. Gloria a Jesús. Habían tiempos que te esmerabas,
te esforzabas por ir a llevarle una palabra a alguien para que esa persona fuera salva. Oye, esto lo has dejado. Esto se ha perdido de tu vida. Cuando orabas en las madrugadas por el pecador, por las almas que se estaban perdiendo y derramabas llantos en esa habitación, en esa sala, en ese patio, no sé en qué lugar. Gloria a Jesús, tú lo sabes. Pero derramabas lágrimas por esas almas. Derramabas lágrimas por los pecadores, por los perdidos. Has dejado de amar. Has dejado de amar. Y cuando nosotros dejamos de amar a esas personas que se están perdiendo, dejamos de amar a Dios. No nos importa, simplemente nos convertimos rutinarios. Caminamos en rutina, predicamos porque ya eso es lo único que hay que hacer. Gloria al nombre de Jesús. Busquemos a Cristo. Amemos a las almas. Ellas tienen un gran valor. Nosotros tenemos un gran valor. Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Y hasta el momento Dios sigue amándonos como en el principio. Aleluya, gloria al Señor. Hemos tenido falla, hemos tenido errores, hemos cometido pecado, pero Dios nos sigue amando. Dios nos sigue fortaleciendo, amén. Dios nos sigue limpiando, Dios nos sigue mostrando la santidad, Dios nos sigue mostrando la verdad, porque tenemos que amarnos unos a los otros. Gloria a Jesús. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Dios es amor y tenemos que amar unos a los otros. Gloria a Jesús. Espero que esta palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Espero que esta palabra de Dios corra y sea glorificada sobre tu cuerpo, sobre tu ser, sobre tu mente. Que tome cada fibra de tu cuerpo. Amén. Gloria a Jesús. Así que avancemos en el Señor. No nos detengamos porque Cristo viene pronto. Guardémonos en santidad. Sigamos buscando la presencia de Dios. Y no nos olvidemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, pero que también debemos amar a nuestros hermanos. No nos olvidemos que este es el primer a Dios, el primer amor, gloria a Jesús. Este es el primer amor, gloria a Dios, aleluya. Así que hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Jesús.